Bien, la campaña electoral para elección a congresista el próximo 26 de enero de 2020 prácticamente ya se ha iniciado y ya las listas ya están inscritas y los candidatos pues están dando a conocerse en diferentes medios y eso es bueno. La población electoral debe conocer sus candidatos. Si bien es cierto, se cerró el Congreso por una serie de situaciones, ¿no?, que dio lugar que el clamor popular pues exigiera el cierre del Congreso, ¿no? Ahora queremos renovar, no solamente renovar a las personas, sino renovar la política en general. El Perú no merece Congreso como el que ha terminado últimamente, y lo hacemos con personas calificadas. Debemos ser con personas calificadas y que el pueblo conozca para que sepa elegir esta vez. En esta oportunidad, en La Voz Magisterial, contamos con la presencia de la abogada Mónica Yaya Luyo. Ella es candidata por el Partido Aprista Peruano. Debemos mencionar que esta tribuna, este espacio televisivo, La Voz Magisterial, va a acoger a los diferentes candidatos para que el pueblo lo conozca. No vamos a tener preferencia con nadie, sino a todos por igual, porque esperamos que los elegidos pues den la talla y representen a Cañete como se merece. Y tenemos a una cañetana. Ella tiene un currículo bastante interesante y creemos que eso es válido para renovar a los políticos. Ella es abogada, dice, natural de Cañete, titulada en la Universidad de Lima. Amplia experiencia en gestión pública y contratación del Estado, lo llamada OEC, ¿no?, Organismo Supervisor de Contratación del Estado. Tiene maestría en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en gestión pública en el Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres. Tiene especialización para juristas de empresas en la Universidad de Bologna, Italia. Asesoría legal en el Congreso de la República, en la alta dirección del Ministerio de Justicia y editora de Perú. Un currículo muy interesante, ¿ya? Actualmente se desempeña como abogada independiente, lo está ejerciendo y eso es bueno. Sus saludos, mi estimada Mónica Yaya Luyo, y quisiéramos saber algo más de su decisión de participar en estas próximas elecciones. Muchas gracias. Es un honor estar aquí en este programa de Visión Magisterial, en donde me siento además como en casa, porque yo vengo de una familia de maestros, mis abuelos y mis tíos, paternos y maternos, son maestros. Entonces, creo que podemos conversar sobre temas de los cuales tengo conocimiento y, en primer lugar, creo que debo presentarme ante ustedes. Mi nombre es Mónica Yaya Luyo, cañetana de nacimiento. Soy representante del Partido Aprista Peruano, el Partido de la Justicia Social, de la que Víctor Raúl Haya de la Torre nos habló allá por 1930 y cuyos principales aliados fueron los maestros, porque el APRA representó y debe seguir representando la justicia para quienes son aquellos que llevan a nuestros hijos hacia un mejor futuro, que son los maestros, a quienes les debemos el agradecimiento y los mejores recuerdos de nuestra niñez. Soy Mónica Yaya, del Partido Aprista Peruano. Bien, junto con ustedes hay otros candidatos, ¿no?, a nivel de la región. ¿Quiénes son quienes nos van a representar en esta oportunidad? Bueno, por el Partido Aprista Peruano está la compañera Rosa Quillay de Huaral, el compañero Jorge Luis Canales de Huacho, Mónica Yaya con el número 3 en el Partido Aprista Peruano y Gerardo Castro. Son los 4 representantes del Partido Aprista para Lima Provincias. Claro, está bien. Va usted con el número 3, nos dice, Yo voy, ¿no?, con el número 3. La población espera, como le decía, no solamente cambio de políticos, sino cambio en la política. ¿Y qué propuesta usted, como de acceder, de llegar al Congreso,
próximo llevaría dentro de repente su campo o alguna problemática, ¿no?, que permita superar tantos problemas que tiene el Perú. ¿Qué propuesta llevaría? Mire, la política en general ha perdido sensibilidad social. Y uno de los primeros grupos víctimas de la pérdida de la sensibilidad social de la política es el grupo de los maestros. En primer lugar, es necesario que se sepa que los congresistas tienen 3 funciones, que son la de representar, y para eso está ante ustedes Mónica Yaya, nacida en Cañete, una provinciana que quiere continuar sirviendo a su provincia y a su país. La segunda función de los congresistas es la de legislar, y en eso quisiera puntualizar algo. No se le puede pedir a los congresistas ser una máquina de elaboración de proyectos de ley, que muchas veces no sirven para nada. Hay que proponer proyectos de ley que, cuando son buenos, en principio toman aproximadamente 2 años entre debates con quienes conocen del tema, ¿no?, para que sean normas viables y que realmente sirvan al pueblo. Y en tercer lugar, la del control político, que es necesario en un país con nuestros niveles de corrupción. Como parte del control político, a mí, por ejemplo, me gustaría proponer, y ojalá que el gobierno lo haga antes que se inicie la legislatura del nuevo Congreso, es que se reconozca de una vez, y quizás, ojalá, a partir de marzo del año que viene, los 200 soles de aumento que se ofreció a los profesores durante la gestión del ministro Pablo Flor. Y por otra parte, es necesario también que se revise y se ejecute la posibilidad de proceder a los nombramientos de los profesores. Se calcula que aproximadamente para el año 2023 el 75% del profesorado va a ser contratado, cuando lo que se requiere es darles estabilidad a los docentes, a los maestros, y para esto es necesario sincerar la nómina de las contrataciones para que, cumpliendo con los requisitos de la meritocracia que se necesita para que la función sea bien ejercida, se proceda a los nombramientos que por ley les corresponde. Hay otros temas por tratar, además... Pero antes de pasar a otro tema, veo que usted está bien identificada con la problemática magisterial, ¿no? Pero en el Congreso hemos tenido representantes del partido Aprista que realmente no se han identificado, ¿no? Y de tal manera que el magisterio no lo ve a ellos, ¿no?, como un auténtico representante, por lo menos que defienda al magisterio nacional. Entonces, ¿qué le haría de usted diferente a ellos? Porque, valgan verdades, los 5 congresistas que habían, pues han causado, son partes de este rechazo de la población. Usted va por ese partido, pero ¿qué lo haría diferente? ¿No? Porque ellos prácticamente, cuando se le tilda de aprofujimoristas, ¿no?, son aliados. Y esta vez, ¿qué lo haría diferente? ¿Mantendría su independencia como partido del pueblo? Yo quisiera aclarar algunas cosas. El que es aprista no puede ser fujimorista. El verdadero aprista no puede ser fujimorista, porque el fujimorismo nació prácticamente con un golpe de Estado, y el APRA nació para defender los derechos constitucionales. Personalmente, tengo mis críticas contra aquellos compañeros que individualmente, porque no como partido, porque también hay que saber reconocer las individualidades, cómo actuaron individualmente. Manifiesto por interno y también de manera externa mis críticas a quienes se identificaron con el fujimorismo, porque hicieron perder la verdadera esencia del partido aprista peruano. Pero también hay que saber reconocer que no todos los congresistas apristas lo hicieron, y fueron públicas las discrepancias entre los máximos líderes en ese entonces del partido aprista peruano, porque no todos estaban de acuerdo con las propuestas fujimoristas. Entonces, cuando se me habla de aprofujimorismo, es como, a mí, como yo escucho como que se quiere hablar del perro gato, ¿no? Porque son cosas que nacieron y que tienen una vocación totalmente distinta. La oportunidad de sacudirse de esa forma, como lo identifica, ¿no? En la memoria popular se identifica así. Entonces,
es la oportunidad para que marque diferencia, ¿no? Y el pueblo vuelva a confiar, no solamente el pueblo aprista, sino el pueblo en general, porque más allá de partidos creo que es necesario la calidad personal y la identificación de los candidatos ante la problemática del pueblo, ¿no? Entonces usted está manifestando algunas diferencias que podrían dar lugar a que la política va a cambiar. Mire, es necesario hacer las críticas que el APRA necesita para reivindicarse con sus orígenes, porque el APRA es la alianza entre los obreros y los trabajadores intelectuales, entre los cuales están los maestros. Como todos los partidos políticos, el APRA ha tenido errores, pero esos errores han nacido, y personalmente se lo digo, creo que de algunas individualidades. Pero no estoy aquí para hablar mal de los compañeros, ¿correcto? Es necesario marcar Es necesario que conozcan a Mónica Yaya. Mónica Yaya es aprista y de las apristas que siguen la línea trazada por Víctor Raúl Haya de la Torre. No solamente la línea de la alianza con el pueblo a través de los trabajadores intelectuales y de los trabajadores manuales, sino la línea moral trazada por Víctor Raúl Haya de la Torre y la sensibilidad social. Porque no solamente el APRA, ¿qué partido político se ha identificado con los profesores en los últimos congresos? ¿Qué partido político? Ninguno. Un congresista que se ha identificado con los profesores. Ninguno. ¿No? Entonces, lo que le falta no solamente en estos momentos a un grupo político, sino a la política en general, es el rostro humano. Es el dolor por el sufrimiento ajeno, por las preocupaciones ajenas, por las preocupaciones que tiene ese maestro a veces que se va sin tomar desayuno a dictar clases, por ese maestro que no tiene tiempo ni dinero para almorzar entre sus clases de la mañana y de la tarde y que a veces tiene que hacer horas extras dictando clases, y yo lo sé, porque también soy madre de escolares y también interactúo todos los días con los maestros. Y algunos maestros en las conversaciones que tenemos me dicen, hoy día no almorcé. Y yo no creo que sea solamente por falta de tiempo, yo creo que es por falta de condiciones económicas, y no puede ser que nuestros maestros estén tan subestimados como los tiene en estos momentos la política en general. En cuanto a normas, hay bastantes normas y leyes, sino que muchísimas que no sirven. Cumplirse. Hablando del tema de los maestros, por ejemplo, tenemos la ley que la anterior ley de la ley de profesorado, donde se reconocía el 30% por preparación de clase. Es una ley dada, es un derecho, y que el Estado está obligado, porque estamos en un Estado de Derecho, está obligado a cumplirlo, a ejecutarlo, y no lo hace, y los maestros tienen que recurrir al Poder Judicial. Al Poder Judicial. Entonces, el Congreso, ¿qué haría? Porque ya los maestros con justicia salen a la calle a reclamar. Claro. Maestros ya fallecidos que nunca han logrado siquiera tener un beneficio de ese tipo porque la ley lo ampara, sin embargo tiene que recurrir. ¿Usted haría algo al respecto para que sin necesidad de trámite judicial se pague el 30%? Esa es la parte del control político, porque la ley está dada, hay que cumplirla. Es lo mismo que sucede con los jubilados. Tienen los derechos reconocidos, pero no se les paga. Sin embargo, el Estado paga a grandes estudios de abogados para que el Estado sea defendido de esos procesos judicialmente que han sido iniciados con justicia por los demandantes, por los maestros y por los jubilados. Como control político, lo que corresponde, y como en realidad, para decir la verdad, lo hizo el APRA con los jubilados, lo que corresponde es decir, Estado, deja de gastar en pagar a abogados y paga lo que están reclamando los profesores, ¿no? Está la deuda por preparación de clases, está la deuda por tiempo de servicios, está la deuda por subsidios por luto. Entonces es una deuda social muy grande y no puede esperarse a que fallezcan los maestros para que se deje de reclamar. ¿Qué le parece que, por ejemplo, por citar un año, ¿no? En 2019, el Ministerio de Educación no haya ejecutado ni el 60% de su presupuesto? Y en los próximos días es imposible. Entonces, plata hay, dinero hay que posiblemente revierta al Tesoro porque no se gasta. Es incapacidad, ineficiencia, insensibilidad.
qué es lo que pasa con, no solamente el sector de educación, diferentes sectores están en esa situación, otros menos del 50%. Entonces, ahí tiene un rol que ver el Congreso, porque no se trata pues de que o gasten a la loca o no gasten y se revierta el tesoro. Mire, ¿no? Lima Provincias ha ejecutado hasta la fecha solamente el 41% de su presupuesto. Eso quiere decir que aquello que se tenía proyectado gastar en educación, Universidad de Cañete, por ejemplo, aquello que se tenía proyectado gastar en salud, hospital regional, ¿no? Son cosas que se necesitan, carpetas para los chicos. Hace 2 años, nunca olvidaré aquella foto que vi en un periódico. En estos momentos no recuerdo si fue un periódico local o fue un periódico nacional, en donde se veía a niños en un colegio de Imperial escuchando clases de pie, 2 niños porque faltaban carpetas. Entonces, esas cosas no pueden suceder, nos está faltando el dinero, mejor dicho, nos está faltando gastar el dinero en lo que necesitamos. Entonces, no solamente es ineficiencia, no solamente es falta de capacitación, es también corrupción, ¿no? Sí, es falta de sensibilidad social, porque hay trabajadores de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, de los gobiernos nacionales que se contentan con ocupar un puesto de trabajo y recibir su remuneración mensual sin importarles si la entidad en la que trabajan cumple o no con su finalidad pública. Y acá en Cañete hemos tenido representantes en el Congreso, ¿no? Usted menciona el colegio. Hemos tenido representantes, ¿no? 2 representantes, ¿no? Pero no se le ha visto nada, ninguna labor significativa, ¿no? Para que se diga, pues, verdaderamente han representado a Cañete. Y no queremos repetir lo mismo. Por eso queremos conocer, y hace muy bien usted en acercarse y conocer esta problemática educativa, magisterial, entre otras, ¿no? Hay problemas en salud, ¿no? Hay muchos problemas. Tenemos el 60, y mire, es un índice vergonzoso, el 61% de los niños entre 0 a 6 meses con anemia los tenemos en Lima Provincias, 61%, más del promedio nacional. Eso quiere decir que nos está faltando también política en educación nutricional para las madres. Entonces, nos falta en estos momentos de todo. No es posible que se esté devolviendo el dinero al tesoro público. Y aquellos congresistas que no cumplieron eficientemente su función deberían, por lo menos, mandar una carta a los medios de comunicación explicando qué hicieron, ¿no? Para que sus votantes sepan por quiénes votaron. Sí, pues, ya entrando a otro tema, un tema controversial, y quisiera que usted diga qué opinión o qué lleva el partido, porque este ya es de repente una posición del partido, con respecto a lo que significa la inmunidad parlamentaria, bastante controversial. Unos están de acuerdo, y he escuchado a algunos miembros de su partido de que ellos no están de acuerdo con la que se elimine la inmunidad parlamentaria. ¿Usted personalmente qué opina? Mire, en primer lugar, según el reglamento del nuevo Congreso, las posiciones individuales tienen que concertarse con la posición de la célula parlamentaria a la que pertenece ese congresista. Yo no sé cuál será la posición de la célula parlamentaria a la que yo pertenezca, pero yo le voy a decir mi posición. Así como los periodistas deben tener inmunidad para expresar libremente su opinión y para tener libertad de informar, así como el presidente de la República también debe tener inmunidad, porque de lo contrario, con este escándalo de los 41 millones de soles que se pagaron de manera rapidísima para la obra, la de los 41 millones de soles, ¿cuál es? Ya me olvidé. Ya, ese es un tema que ha salido últimamente con obras en Moquegua. El gobierno regional de Moquegua, discúlpeme que son tantas. Bueno, si el presidente no tuviera inmunidad, en estos momentos estaría ya enmarrocado, como vemos a tantos pasar por televisión. Solamente un momentito, ¿correcto? Quien ejerce control político debe tener inmunidad, porque es una de los requisitos para que haya equilibrio de poderes. Pero lo que yo creo que está mal es que la inmunidad se haya convertido en blindaje para quienes han cometido actos de corrupción.
Y lamentablemente el Congreso de la República se convirtió prácticamente en un ring de box entre los fujimoristas y el gobierno, ¿correcto? De tal manera que cuando uno de tales bandos era acusado de algún acto de corrupción, los de su grupo parlamentario lo defendían y lo blindaban. Y tenemos pues a la población indignada por esa situación. Yo creo que está muy mal que los mismos congresistas decidan si tienen inmunidad o no. Yo preferiría, cuando yo sea congresista, no votar yo por mi propia inmunidad, porque yo sí creo en la inmunidad como una institución democrática necesaria, pero no debo ser yo la que decida si debe o no debe tener inmunidad. Que sea un organismo autónomo. O torongo, no como torongo, ¿no? Es que es cierto. Mire, cuando yo estuve vocal en el Tribunal de Contrataciones del Estado, algunos vocales del Estado aparentemente, presuntamente, incurrían en algunos actos irregulares, ¿correcto? Y se formaban comisiones, lamentablemente siempre me ponían de presidenta de comisiones investigadoras de vocales. Siendo yo vocal, tenía que investigar a mis colegas vocales, y fue un trabajo muy duro. Yo pedía que por favor no me vuelvan a poner en las comisiones investigadoras contra mis colegas, y me volvían a poner presidiendo las comisiones investigadoras, en donde siempre salía yo con un voto en minoría, la única que votaba por establecer algún tipo de sanción a quienes cometían irregularidades. Lamentablemente todos los demás votaban de manera contraria. No, porque Usted no se puede. Que... Entonces yo me iba sola con mi voto, y yo por conocimiento de causa le puedo decir que es cierto que Otorongo no come Otorongo. Entonces no puede ser que los congresistas decidan si deben o no deben tener inmunidad. Claro. ¿Está de acuerdo que sea un ente externo? Yo creo que debe ser un ente externo. No puede ser que uno sea juez y parte en ese sentido. Claro, tiene que ser un ente externo autónomo, como el Tribunal Constitucional. Bueno, a veces también está politizado. Lamentablemente... Otros proponen que sea la Corte Suprema, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que todos los seres humanos somos políticos, pero en el ejercicio de nuestras funciones, nuestros ideales políticos, nuestra ideología política, nuestros compañeros de política deben ser puestos un momentito a un lado para que nosotros podamos ejercer correctamente nuestras funciones. Mire, cuando yo estaba de vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado, como ser humano, tenía que tomar muchas decisiones duras, como la que le acabo de comentar, a veces en integrar comisiones investigadoras contra mis propios colegas. Pero en el momento en el que yo debía tomar las decisiones, ¿me voy por lo fácil o me voy por decidir, por resolver que hay irregularidades? ¿Me voy por lo fácil o me voy por la seguridad también y por la dignidad de mis hijos y de mi familia? Me bastaba ver el rostro de mis hijos para decidir, sin duda, por lo que resultaba justo. Eso es lo personal. Entonces, ¿no? En base a los principios. Pero yo siempre he sido aprista. Pero también hay principios partidarios, principios que no direcciona el partido político, que también debe ejercer un control sobre su representante en el Congreso. Es cierto. Porque si cada uno se va por la libre, entonces, ¿qué pasa con el partido? Lo que pasa, no. Lo que pasa es que el partido aprista nunca ha promovido blindar a ningún corrupto. Es más, usted recordará que durante el segundo gobierno aprista corría una frase entre los apristas que ingresaron a trabajar en algunas instituciones del Estado. Alan García dijo: el que caiga en algún acto de corrupción se defenderá solo, porque el partido no lo va a respaldar. Y así fue. Recuerde usted los principales casos de corrupción que se vieron. Estamos de acuerdo, pero debe dar dirección, ¿no? No, por supuesto, es que para eso existe la ideología, ¿correcto? Y no hay ideología, no creo que el PPC, no creo que Acción Popular tengan entre sus normas, entre sus directivas, el de blindar a la corrupción. Y eso en el partido aprista no existe. Víctor Raúl Haya de la Torre jamás opinó por blindar a la corrupción, jamás propuso eso. Y yo soy seguidora de Víctor Raúl Haya de la Torre. Pero hay diferencia entre Víctor Raúl Haya de la Torre y Alan García. Yo creo que sí, hay una diferencia, porque nuestro fundador y nuestro maestro fue Víctor Raúl Haya de la Torre. Tirios y troyanos reconocen a Víctor Raúl, ¿no? Sobre su legado político. Así es. Pero no bien, porque por decirlo menos, Alan García es un personaje
muy controversial, ¿no? Y no vamos a entrar en detalles sobre eso porque ahora usted está acá por otro motivo. Yo no soy abogada de Alan García. Alan García tiene muy buenos abogados y yo lo que creo es que Alan García hay que dejarlo descansar en paz y a nosotros nos corresponde mirar el futuro. En el otro aspecto, ¿qué posición? Usted dice que todavía no, a nivel de partido, no han tomado una posición definida, por ejemplo, la inmunidad. En cuanto a su accionar con respecto al actual gobierno. Un momentito, pero en lo que sí estamos de acuerdo en el partido aprista, por lo menos con los candidatos al Congreso con los que yo me he reunido, es que no deben ser los congresistas los que decidan si deben tener o no deben tener inmunidad. Ya, eso es bien. importante. Ya. Decía que ¿cuál va a ser la actitud de los futuros congresistas del partido ante el actual gobierno? ¿Va a ser confrontacional, que dio lugar a todo lo que hemos visto atrás? ¿De qué manera va a ser, o como uno de sus representantes, como Mauricio Mulder, decía que lo primero que va a hacer es plantear la vacancia de Vizcarra? ¿Usted está de acuerdo con ello? ¿Comparte eso? Esa es la opinión personal de Mauricio Mulder. Para que la opinión personal de algún congresista tenga voz en el Pleno del Congreso o sea una posición partidaria en el Pleno del Congreso, tiene que pasar por la aprobación de la célula parlamentaria aprista. Y los congresistas no podemos iniciar nuestras actividades con una animadversión hacia una persona. Porque es 1 año y medio nomás, casi, ¿no? Sí, y no exacto. Ponerse otra vez no valdría la pena utilizar 1 año y medio en atacar a una persona, pero lo que sí hay que atacar es la corrupción, ¿correcto? Si es que la corrupción es cometida por un alto o mediano funcionario, pues tendrán que intervenir el Poder Judicial y el Ministerio Público, que es a quienes corresponde. Al Congreso de la República le corresponderá ejercer el control puntualmente político. ¿qué propuesta lleva usted así, de 1, 2 o 3 propuestas al Congreso? Mire, en primer lugar, mi propuesta es la de destrabar obras. Cañete necesita en estos momentos, entre otros ejemplos para todo Lima provincias, pero hablando de Cañete necesitamos destrabar la ejecución del Hospital Regional de Cañete y la Universidad Nacional. Y soy especialista en normas anticorrupción y en ejecución de contrataciones del Estado. No solamente tenemos esas obras que están paralizadas, tenemos varias y tenemos muchísimo por qué trabajar. Y otra de las propuestas importantes y fundamentales es revisar el modelo económico que en estos momentos nos gobierna. No por nada los bancos son prácticamente dueños de todo. ¿Usted que estaría de acuerdo continuar con modificatorias de la actual constitución política del Estado o una renovación o cambio de la constitución como lo plantean algunos partidos? Por lo menos en lo que se refiere al modelo económico yo creo que tenemos que cambiarlo, porque este modelo económico ya no sirve. No por nada vemos a niños vendiendo caramelos en la calle, ancianos pidiendo limosna, personas haciendo colas desde las 4 de la madrugada para ser atendidas en el hospital, ¿no? Entonces es necesario modificar este modelo económico que ya no nos está sirviendo. Bien, finalmente para terminar esta entrevista que tiene para muchos, ¿no? Pero quisiera saber, o quisiera que usted se dirija al público, ¿cómo sería la comunicación de ingresar al Congreso, la comunicación con el pueblo de Cañete? ¿No? Porque le decía hace un momento, algunos congresistas salen elegidos y se olvidan ni siquiera de informar, comunicarse para ver qué es lo que están haciendo, ¿no? Entonces se olvidan y punto. ¿Cómo sería su comunicación con el pueblo de Cañete? Mire, es cierto, lamentablemente muchos pagan por lo que hacen otros. Creo que la comunicación es la que siempre debe primar, no solamente entre los congresistas, sino entre los políticos con el pueblo en general, con los ciudadanos. Y es una comunicación que siempre he tenido, no es la primera vez que estoy aquí. El hecho que algunos congresistas se olviden de sus orígenes, creo que es un tema personal del que ellos tienen que hablar. Yo, personalmente, soy alguien que tiene residencia en Cañete, al mismo tiempo trabajo en Lima, y creo que no se necesita mucha formalidad para conversar con un congresista. Simplemente este congresista tiene que
sentirse parte de la ciudadanía a la que representa, ¿no? No me imagino yo alejada de Cañete, no me imagino alejada de Lima Provincias, por eso que creo que la pregunta no debería ser para mí, porque la comunicación entre Mónica Yaya y los ciudadanos siempre se ha dado de manera natural y creo que siempre seguirá siendo así. No se necesita ninguna tarjeta de presentación para conversar con un congresista que es un ser humano como cualquier otro. Entonces, a mí me gustaría, si soy honrada con el voto de mis paisanos cañetanos y de los provincianos de Lima Provincias, que la comunicación siga siendo la misma. Lógicamente habrán algunos cambios de actividades, pero creo que tiene que ver más con un modo de ser de algunas personas y de algunos políticos que yo no tengo por qué compartir, no tengo por qué tener. Entonces, Mónica Yaya será siempre Mónica Yaya. Gracias. Acá en La Voz Magisterial encontrará un espacio para que mantenga usted la comunicación en caso de ser